Sergio, que es el hijo de una de las internadas. Sergio, buenas noches, ¿cómo está? Luis, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. ¿Cómo está tu madre? ¿Te han dicho si es positiva o negativa para coronavirus? Mi madre es positiva de coronavirus, pero además de eso tiene la desgracia de que el sábado por la noche, seguramente como resultado de que no había personal ni idóneo ni suficiente en cantidad en el geriátrico, se cayó y además del coronavirus, por suerte, entre muchas comillas, tiene fractura de pelvis. Uy, Dios mío. Y, digamos, vos te enterás el sábado a la noche, estamos también con otra de las familiares de una de las pacientes, que ella el sábado a las 9 de la noche le empiezan a decir, más o menos, sin precisión, que había casos de coronavirus. ¿Cómo te enteraste vos? Yo me entero por varias vías. La primera es porque mi papá, que no vive en el geriátrico, sino a 2 cuadras, mantiene permanente contacto estrecho telefónico con el personal del geriátrico, y le empezaron a comentar el día miércoles de la semana pasada que había algunos de los empleados que estaban teniendo síntomas. Finalmente el día viernes, extraoficialmente se lo confirman a mi papá. Yo hablo con la única persona que daba la cara hasta ese momento, que era la administrativa del geriátrico, que además está en cuarentena porque es diabética, y ella me confirma efectivamente el día viernes que había un caso de coronavirus. A ver, yo no salgo de mi asombro desde el viernes hasta el día de hoy que estemos todavía con el traslado de los jubilados, que no sé, de los abuelos, que no sé. Hay algo peor, Luis, hay algo peor que esa desidia o de esa dilatación en dar la información. El día sábado, efectivamente, como dice la otra familiar, nos mandan un mail informándonos oficialmente de eso, pero creo que todo se termina de precipitar de la peor manera cuando el día domingo, en la madrugada, recibimos un mail firmado por la administrativa del lugar, no por los dueños, donde decía que frente a la ausencia de personal solamente habían quedado 3 personas adentro, un enfermero, un electricista y un señor de mantenimiento, que frente a la ausencia de personal recomendaban que los familiares fuésemos a retirar a nuestros familiares que estaban allí en el... Pero, digamos, exactamente lo contrario de lo que hay que hacer. O sea, María José, ¿recibiste ese mail que nos está mencionando Sergio también? No, Luis, es peor porque, no sé si porque mi tía ya estaba internada desde el viernes a la noche, pero yo no recibí ninguno de los mails. Me entero de todo por ese grupo de WhatsApp que arman de familiares, entre los cuales también está Sergio, a quien no conozco personalmente, pero sí por los WhatsApp, y ahí es cuando leo los mails. O sea que ni siquiera es una información que recibo de manera directa desde el APART Incas. Y otra cuestión es qué hacer. Nosotros ahora no sabemos qué hacer. Mi tía, que dio negativo, está internada, y cuando le den el alta, si Dios quiere, ¿a dónde la llevo? ¿A dónde está tu tía, María José? Está en el Sanatorio San José, en Palermo. ¿Y tu mamá, Sergio? Mi mamá está en el hospital italiano. En el hospital italiano. Este es el También mail, Javi, que les enviaron, una cosa increíble, por mail. A algunos familiares, porque estamos hablando con una de ellas que dice que no recibió nada. Claro. Bueno, algunos tuvieron la suerte, como el caso de Sergio, de recibir algo que, fíjate, digamos, no tiene ni un sello, ni un encabezado institucional, como se da en estas situaciones, ¿no? Tranquilamente lo podría haber mandado cualquiera. Pero aparte dice nada, lamentamos informar que a pesar de haber cumplido con todo lo que estaba a nuestro alcance, tuvimos casos sospechosos de COVID-19 de la institución que rápidamente hemos derivado. Concomitantemente se dio comunicación al gobierno de la ciudad y al SAME con el objetivo de tomar decisiones. Bueno, y ahí sigue. Lo que me impacta, Sergio, es que te dijeron... Sí, perdón, Javier. Perdón, cuenta ahí, justo menciona a la doctora Carla Raffo, que fue la que salió hace unos minutos a dar un poco la cara por la situación que se había vivido en el geriátrico, explicando que ella viene que tiene un montón de trabajos, como pasa con gran parte del personal de salud de la ciudad y del Gran Buenos Aires. Bueno, tengo uno de los trabajos de la doctora Carla Raffo, que es nada más y nada menos que en un lugar en donde tuvieron que llamar a cuarentena. La doctora Raffo hoy, esta misma tarde, estuvo en la clínica del Sagrado Corazón de Don Torcuato, haciendo un hisopado a alrededor de 60 personas por un caso que se atendió sin activar el protocolo. Luis, lo que nos encontramos con estos casos es sacarnos la máscara. Claro. ¿Qué es?
Hablamos de los camisolines, hablamos del alcohol en gel, hablamos de los barbijos, hablamos de los viejitos de más de 70 para que se queden en la casa. Pero la realidad es esta, que la Argentina es trucha. Hacemos que se parece a Suecia, tratamos de que se parezca a Alemania, pero es esto. Los geriátricos no se controlan, los dejan encerrados a los viejos, al personal sanitario, en las clínicas o en los hospitales pasa eso. Pero escuché, yo me quedé impactado con algo. Sergio, yo te entendí bien. El viernes a la noche les dijeron que por esta situación se quedaron a cargo de un enfermero, un electricista y alguien más. Efectivamente, tanto es así que en la noche del sábado mi papá les mandó 2 pizzas porque no tenían para comer los empleados. Pero déjame volver más allá de la anécdota. El mail que vos mostraste recién, sí, el final de su segundo párrafo, tiene el elemento para mí más grave, que es donde dice que recomiendan la evacuación domiciliaria de los pacientes. Claro. Al final del segundo párrafo está, y nos piden a nosotros que vayamos a retirar a nuestros familiares sin saber si ellos están en condiciones de ser trasladados y mucho menos sin saber si eran positivos de coronavirus. Te leo esa parte.